Voy a grabar la reunión. Ok, Lenin es ingeniero civil con maestría en ingeniería ambiental y gestión de proyectos. Lenin es especialista sectorial en la gestión integral de residuos sólidos con 20 años de experiencia. Ha desarrollado proyectos de manejo de residuos sólidos en todos los ámbitos de la cadena de valor integrado, el servicio de almacenamiento, recogida, barrido, transporte, transferencia, aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Es socio fundador de la empresa consultora Samtec, compañía limitada, miembro fundador de la Fundación para la Innovación e Investigación Ambiental y forma parte de la División de Residuos Sólidos de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS. Ok, es un gusto para nosotros, Lenin, que nos acompañes esta tarde aquí con los estudiantes de la carrera de Agua y Saneamiento Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. Los temas que tú has estudiado y en el sector en el que tú trabajas es justamente una de las partes importantes de la carrera que tenemos aquí en la Escuela Politécnica Nacional y sabemos que la charla, la presentación que tú vas a hacerles hoy día a nuestros estudiantes va a ser súper importante en su formación académica. Entonces te cedo la palabra para que puedas empezar con tu presentación y una vez más te agradezco aquí por estar con nosotros apoyándonos hoy. Ok, muchas gracias Eduardo por la invitación, también a Daniela, también agradecerle por el espacio y poder compartir un poquito las experiencias que se tienen en el tema, ¿no? Me parece súper importante poder desarrollar esto justamente con ustedes que son estudiantes y ustedes también como profesores, porque claro, es bastante importante la parte teórica, pero hay muchas cosas que ya en la parte profesional, en la parte ya práctica de los contenidos, de las problemáticas, es otro mundo, ¿no? Entonces siempre es importante tener este tema de vinculaciones y compartir ciertas experiencias. Bueno, yo he preparado una pequeña charla, una pequeña presentación, voy a poder compartirla, por favor. Eh, ¿Sí la ven? Sí, sí, sí se ve. Lenin. Ok, bueno, a ver, ya, perfecto. Bueno, yo, como me había presentado Eduardo, muchas gracias. Yo soy de profesión ingeniero civil, luego pude estudiar la maestría de ingeniería ambiental y justamente ahí en esa vinculación pude ya relacionarme con la parte de la consultoría. Yo he trabajado ya bastantes años en el tema de la consultoría como especialista ambiental. Pero sobre todo, mi experiencia también va en el tema de la gestión integral de residuos sólidos. Eso es importante tomar en cuenta porque es un campo también bastante amplio, con muchos actores, con muchos componentes en la cadena de valor de todos los residuos. Entonces, eso es importante tomar en cuenta lo amplio que es este sector. A veces uno piensa que no es así, a veces por eso la ciudadanía puede pensar de que los residuos, o sea, siempre hablamos de basura, ¿no es cierto? O sea, es un tema, un término que siempre desde pequeñitos los hemos adquirido como algo que no tiene un valor, como que algo que ya pasó de lo que nosotros, al uso que nosotros le dimos, lo desechamos. Entonces siempre hablamos de la basura y todo esto. Y nuestra conciencia a veces solo se limita a que esa funda de basura se coloca en la puerta de la casa y hasta ahí sabemos lo que pasa. Bueno, ustedes tal vez tengan un mayor conocimiento por tratarse de estudiantes de carreras ambientales, pero el común de los ciudadanos es eso, o sea, colocar una funda en la puerta de la casa y esperar que venga el camión recolector y que se lo lleve, pero no sabemos qué está atrás de todo esto. O sea, ¿qué conlleva esta problemática? ¿Qué conlleva lo que cada uno de nosotros estamos generando diariamente en temas de residuos? Y eso mismo es importante tomar en cuenta, ¿no?
Bueno, esta foto es del relleno sanitario del Inga, uno de los muchos cubetos que tienen, que ahora, bueno, está en una fase ya casi final, pero también siempre se tiene esa urgencia de encontrar más sitios de disposición final, porque ahí se deposita todo, no hay un proceso de aprovechamiento y de recuperación de estos tipos de materiales para justamente minimizar esto. Y esto es lo que básicamente la visión, bueno, más adelante estoy adelantando un poco a la charla de todo en las diapositivas, pero en este tema, en esta foto, o sea, estamos viendo que ahí hay una descarga de toda la generación de residuos en un alto porcentaje sin ser aprovechados, ser recuperados y lógicamente estamos generando pasivos ambientales como el riego sanitario en el mejor de los casos que es operado técnicamente. Sin embargo, como ustedes saben, el INGA tiene muchos problemas de acumulación de lixiviados, de ya un límite que está llegando al límite de su capacidad de recepción. Entonces, ¿dónde vamos a colocar más residuos? Entonces, eso es el tema, ¿no? Acá tengo otras fotos, o sea, ir un poco la parte cruda del tema, ¿no? O sea, ver cómo la mala gestión que podamos tener por diferentes razones nos causan todos estos problemas, ¿no? Toda la generación de residuos está justamente concatenada a varios factores. Primero, al crecimiento poblacional, ¿no? Nosotros estamos generando residuos. Antes de eso quería un poco enfatizar en los términos, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de basura, de desechos, pero lógicamente en el concepto de tener la valorización de residuos, nosotros debemos hablar de residuos, o sea, no más que eso, porque los residuos son el resultado de un uso que le dimos a algo, pero ese material tiene una posibilidad de ser usado nuevamente. Entonces, dentro de la legislación ambiental también está el término de residuos, como aquel material que puede ser susceptible a ser utilizado nuevamente, y ya cuando todas las posibilidades se pueden agotar, ya el resto puede ser catalogado como desecho, ¿no? Entonces, siempre yo les invito a que, más que nada, ustedes también como profesionales en la área, siempre ya se puedan tener en el pensamiento, en la conciencia y en el conocimiento que la palabra residuos tiene que predominar en este tema, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos algunas fotografías, la mala disposición, la inoportuna acción de los encargados de los sistemas públicos de limpieza y de disposición final, se generan este tipo de problemas básicamente que son botaderos a cielo abierto, donde existen mucha problemática, tanto ambiental, de salud pública, social, por esta mala disposición. Ahí vemos que puede estar generándose lixiviados incontroladamente, emisión de gases de efecto invernadero como el metano por la descomposición también de la materia orgánica, la generación de vectores sanitarios como son los gallinazos, las moscas, las ratas, la presencia de los recicladores o minadores que son comúnmente eh, conocidos, que básicamente ponen en juego su integridad, su salud al querer recuperar este tipo de materiales. Acá en la foto de la parte inferior derecha, en cambio, es una mala disposición de residuos sanitarios provenientes de, de centros médicos, que en este caso, claro, es de una celda de seguridad, entre comillas, pero no son manejados adecuadamente. Entonces, toda esta mala disposición genera principalmente este este impacto ambiental, ¿no? Pero sin embargo, atrás de esto también tenemos justamente que toda esta mala disposición de este tipo de residuos no los aprovechamos y también causamos otros efectos directos como es la sobreexplotación de recursos naturales en la obtención de materias primas, ¿no? Es un poco a manera general. Ahora también, bueno, hay entidades a nivel internacional como el BID, el PNUD, todo, que siempre están desarrollando estudios al respecto y teniendo cierta información importante, ¿no? En este caso es un estudio son los resultados de un estudio realizado por ONU, que justamente son datos en América Latina y el Caribe, en toda la región, que básicamente
es una constante que en toda la región de América Latina y el Caribe tenemos los mismos problemas. Hemos podido ver cómo la gestión de los municipios es similar y poco estamos haciendo. Entonces, siempre urge el tema de un cambio de conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en promedio en América Latina, cada persona genera al día 1 kilogramo de residuos mezclados. Se están generando 541.000, bueno, este dato es de 2014, bueno, y aquí vemos una curva de una proyección en la generación de residuos. Entonces, como se puede ver, al día se están generando para el año 2023 alrededor de unas 600.000 toneladas al día, con una proyección al año 2050 de 670.000 toneladas al día. Y esto es bastante llamativo y lógicamente está ligado a lo que hablábamos del crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Y sobre todo los hábitos de consumo. O sea, nos hemos convertido en una sociedad bastante consumista en cuanto a todo tipo de productos, ¿no? Entonces, ahí vienen también las políticas públicas para cambiar esto y que esto se vaya revirtiendo, ¿no? Además de esto, otro dato importante, 40 millones de personas carecen del acceso a la recolección de residuos. O sea, nosotros vivimos en ciudades, podemos contar con el servicio de recolección, pero muchas áreas de las ciudades, ya sea por distancia, las zonas rurales, la accesibilidad, también la capacidad de los sistemas de recolección de los municipios, no tienen la capacidad y muchas de estas zonas se quedan sin la cobertura de este servicio. Y aquí está el dato, 40 millones aproximadamente en América Latina y el Caribe no tienen ese servicio. Entonces, ¿qué pasa con esos residuos? Son dispuestos al aire libre, en botaderos clandestinos y toda esta afectación, ¿no? 145.000 toneladas al día son destinados todavía a botaderos. O sea, es decir, que también esa mala gestión no es que están yendo directamente, no, si un municipio cuenta con un servicio de recolección, no quiere decir que necesariamente tiene un relleno sanitario. Muchos se descargan también en botaderos a cielo abierto, como los que vimos anteriormente, ¿no? El 50% a nivel de la región, el residuos son orgánicos y el 90%, a ver, lo que pasa es que se me corta, no veo el dato. Un ratito. Ah, ya, el 90% no se aprovecha. Entonces, en ese caso también es importante tomar en cuenta esto porque al no ser aprovechados, todos se están disponiendo en estos sitios, ya sean rellenos sanitarios o botaderos de cielo abierto. Todas las iniciativas por recuperación solo alcanzan máximo un 10%, que eso es bastante bajo, ¿no? Entonces ya vamos a seguir viendo los datos. Asimismo, hay datos, por ejemplo, esto pertenece a los datos del BID a través de un hub de residuos, que es una página web donde hay bastantes datos que les invito a que también lo puedan apreciar. Aquí hay un comparativo, ¿no? Como habíamos hablado, más o menos en América Latina y el Caribe, alrededor de 1 kilogramo. Bueno, aquí está el dato de la generación de residuos por año, ¿no? Por kilogramos de habitante año. Entonces, en promedio en América Latina se tiene 359 y el Caribe 361, más o menos 1 kilogramo por día, ¿no? Nosotros estamos un poquito bajo de ese promedio, pero miren, hay países como Venezuela que reporta 528 kilogramos por habitante por año, Argentina 475, y así los diferentes países. El que menos genera, en este caso es Nicaragua, El Salvador, pero esa es la tendencia, ¿no? Que siempre hay esos niveles de generación y que a eso tenemos que tender a disminuir esto, ¿no? Bueno, ya llegando ya un poco aterrizando al país, bueno, esta foto o esta gráfica todos lo conocemos, pero básicamente indicar, ¿por qué esto? Porque todo el territorio está, las jurisdicciones básicas son locales, son los cantones, son los municipios. Y en el país tenemos 221 municipios distribuidos en las 4 regiones geográficas del país, ¿no?
¿Y por qué es esto? Porque, claro, los municipios son, ya voy a más adelante a exponer, los municipios son los responsables de proveer el servicio público de limpieza pública y de la gestión integral de residuos. Entonces, bueno, eh, vamos a datos ya más puntuales como los del Ecuador, ¿no? Más o menos tenemos 17,9 millones de habitantes, tal vez un poco más. La tasa per cápita está alrededor de 0,86 kilogramos de habitante por día. Una generación al año de 5,6 millones de toneladas al año y un promedio de 15.394 toneladas al día. Imagínense la cantidad de generación de residuos de esto, ¿no? Estos residuos, estos datos es importante. Ustedes en los proyectos que en algún momento ustedes manejen y puedan participar y desarrollar en su vida profesional de tema de residuos, este es un dato de partida, o sea, saber eh, cuánto está generando la población. No todas las poblaciones iguales. Estos datos son a nivel del país, pero un municipio como Quito no es igual que un municipio como Manta, no es igual que el municipio de Otavalo. Entonces, cada uno de los municipios tienen diferente tipo de caracterización. Puede ser que Otavalo genere 0,6 kilogramos por habitante por día, Quito puede estar alrededor de 1 kilogramo por habitante por día, un poco más, pero aquí el promedio en Ecuador es 0,86, ¿no? Y asimismo, además de saber qué cantidad por día puede estar generando un municipio, también es importante saber cómo está compuesta este volumen de residuos, ¿no? O sea, toda esta cantidad de residuos es una mezcla heterogénea de muchos materiales. Entonces, hay desde los residuos orgánicos, o sea, los grandes grupos orgánicos e inorgánicos, con esa prevalencia del orgánico alrededor del 60%, en este caso 56,2%. Bueno, hay algunos datos que pueden variar. El inorgánico alrededor del 43%, y de ese inorgánico hay muchas otras subdivisiones como son madera, residuos especiales, caucho, metal, chatarra, textil, vidrio, papel, cartón y otros. Además de eso, en esos están los que son realmente los desechos, como son papeles higiénicos, pañales, toallas sanitarias, todos estos tipos de residuos que más o menos representa como un 15% de toda esta cantidad. Es bastante, o sea, es una cantidad bastante significativa cuando hemos hecho algunos estudios de caracterización. Hemos visto que este componente es bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nos permite tener esta distribución porcentual de los diferentes componentes? Es tener el dato preciso para saber qué podemos hacer con los diferentes tipos de componentes, cómo podemos recuperar estos, qué estrategias podemos tener para cada caso, ¿no? Vamos más adelante a seguir conversando este tema. Eh, Les había hablado de los municipios. En el país hay 221 municipios. Se los ha dividido. Esto básicamente, hay esta división a nivel de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a nivel del Ministerio del Ambiente, más por temas de planificación se los ha estratificado de esta manera. Que está en función de los tamaños de poblacionales, ¿no? Pero claro, todo esto siempre está en discusión, siempre está en cambios, pero básicamente a veces se los estratifica así para tener ciertas características. Entonces, esta clasificación tenemos municipios micro, menores a 100.000 habitantes, pequeños de 100 a 150.000, medianos de 150.000 a 400.000, grandes de 400.000 a 2 millones y los mega mayores a 2 millones. Lógicamente, hay dos megas, Quito y Guayaquil, que representan casi el 40% de la generación en el país. Y los pequeños, que por ejemplo los micros son 190 municipios. O sea, hay bastantes micros que solo tienen 100.000 habitantes y que generan alrededor, digamos, hay municipios que hemos visto generan 6 toneladas al día y otros 40, otros 80, de acuerdo a las poblaciones, pero Quito y Guayaquil son los que más generan. Quito está alrededor de las 2.400 toneladas al día.
¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta para ver cómo ellos encaran cada cosa, ¿no? Un poco entrándonos en el marco normativo, para ver cómo se desarrolla la gestión. En el tema de gestión integral, nosotros tenemos la Constitución del Ecuador como cuerpo legal, normativo, madre, digamos, o el paraguas de toda la legislación ecuatoriana. Ahí está determinado que los municipios son los responsables de prestar esta competencia exclusiva del municipio en la prestación de los servicios públicos de agua, saneamiento y manejo. Ahí siguen hablando del tema de desechos, pero debe ser explícitamente de residuos sólidos. Está la ley, ahí bueno, bajámonos un poco en la jerarquización de las leyes. Tenemos la ley de economía circular inclusiva, la Ley Orgánica de Racionalización y Reutilización de Uso de Plásticos, el Código Orgánico del Ambiente, el COA, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, que también ahí determina las competencias de los municipios, y está más abajo los reglamentos, como el reglamento a la Ley de Economía Circular, que fue hace 2 semanas más o menos, ya está vigente. Y hay acuerdos ministeriales, como acuerdos para la red de ciertas cosas, que ya los vamos a explicar más luego. La red es la responsabilidad extendida del productor, importador, que eso es importante también tener en cuenta en la gestión de residuos. Hay el TULSMA, o anteriormente el TULAS. Ahí tenemos la norma, el libro 6, la norma de calidad ambiental, pero dentro de esto tenemos el anexo 6, que es la norma técnica para el manejo de residuos no peligrosos, ¿no? Luego tenemos las ordenanzas locales, ¿no? En eh, las ordenanzas locales son el cuerpo normativo que en el territorio determina justamente los lineamientos para realizar una adecuada gestión integral. Entonces, cada municipio tiene su ordenanza local, establecida en función también de la política pública que está determinada en los anteriores cuerpos legales, ¿no? Eh, una cosa, si es que hay alguna inquietud, podríamos tal vez también ir conversando y ir resolviendo en el momento, si es que ustedes desean, para no acumularlos atrás, ¿no? Al final. Bueno, esto en cuanto al tema normativo, ¿no? Luego tenemos las competencias, ¿no? En función de esto, tanto en la Constitución como el Código Orgánico, se determina competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales a prestar los servicios que había comentado, de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Y lo mismo, también los municipios están encargados del manejo de los desechos sanitarios conforme a este acuerdo interministerial del 2019 entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, ¿no? Ahora, un poco entrando en el tema ya del COA, o sea, entrando ya un poco en la parte de la gestión integral de residuos, ¿no es cierto? Como yo les había dicho, o sea, el ciudadano común y corriente sabe que tiene que poner sus residuos en una funda única, en un tacho que tiene, y respeta el horario de recolección determinado para su zona, saca los residuos y nada más. Pero es importante tener en cuenta todos estos procesos que están ligados a la gestión de los residuos y que todo esto tiene que realizar el municipio en función de sus competencias, ¿no? Por ejemplo, está la separación en la fuente. Todo esto está determinado dentro del reglamento y del COA, para que sea implementado. Y hay algunas cosas que no se los hace. Por ejemplo, la separación en la fuente es el primer paso importante para una adecuada gestión, ¿no? Creo que pocos somos los que de pronto tenemos una separación, pero todo esto tiene que estar ligado con todo el modelo de gestión local. Si nosotros separamos y luego vemos que viene un camión recolector y es el que se lleva todo, o sea, es en vano tener ese esfuerzo que nosotros podemos hacerlo.
En tal caso, si en este caso habría que ver a dónde poder enviarlo, pero el municipio debería tener todo, por eso se llama gestión integral de residuos sólidos, que todos estos componentes estén articulados para una adecuada gestión. De nada sirve tener una separación en la fuente, una recolección diferenciada en diferentes horarios y que no haya un sistema de aprovechamiento, porque ya todo iría al relleno sanitario. Entonces, todos estos componentes están inmersos en la gestión. Lo que es la separación en la fuente, el almacenamiento temporal que nosotros tenemos que como generadores, tanto domiciliarios como especiales, como son centros comerciales, restaurantes, instituciones públicas, educativas, que son otro tipo de generadores especiales, eh, tenemos que tener un cierto alineamiento del almacenamiento temporal en fundas diferenciadas de un solo contenedor, qué tipo de contenedor, en dónde disponer los residuos, ¿no? Luego tenemos el tema del barrido y la limpieza, que justamente es todos los sistemas que el municipio puede implementar en su territorio. Ahí hablamos tanto en el barrido como en la recolección de las coberturas, es decir, qué área del territorio o qué porcentaje del área del territorio es cubierta por este tipo de servicio. Digamos, del barrido. Hay municipios pequeños que priorizan solo la parte central, la parte turística. Quito tiene un sistema ¿cómo es? De sistemas de ruta de barrido, pero no están al 100%. O sea, hay muchos barrios que no tienen este servicio, están concentrados justamente en el centro, las avenidas principales. Lo mismo la recolección. Había comentado al inicio que la recolección está muy relacionada con la capacidad que puede tener el municipio en tener su sistema automotor en número y en condiciones adecuadas de funcionamiento y también ver la accesibilidad, las distancias de transporte que puedan tener los diferentes recolectores, ¿no? Luego tenemos el transporte. Hablamos de recolección y transporte, ¿por qué? Porque a veces cuando nosotros en las zonas de recolección implementamos los sistemas de recogida, el camión recolector solo sirve para recolectar, o sea, no para transportar a largas distancias, ¿ya? Porque y hablando un poco de los costos del sistema, más o menos el rubro de la recolección cubre alrededor del 60 o el 70% de los rubros de todo el sistema integral, hablando así de manera general, si es que solo se cuenta un relleno sanitario. En este caso, estos costos tienen que ser optimizados. Entonces, estos camiones recolectores tienen que cumplir su función de ir a sus rutas y tener la menor distancia de transporte hasta el relleno sanitario. Y si esa distancia es mayor, más o menos se dice que hay datos como que unos 15 kilómetros o máximo 20 kilómetros podría ser cubierto por el recolector. Si es mayor a esa distancia, se debería pensar en una estación de transferencia. En este caso, por ejemplo, Quito tenemos dos estaciones de transferencia, una en Zambisa y otra en el sur, en la Simón Bolívar, en donde, por ejemplo, todos los recolectores de la zona sur van y dejan los residuos ahí temporalmente y ahí enseguida se cargan a camiones de más capacidad para poder llevar al relleno sanitario del INCA. Entonces, por eso mismo el transporte, hay que tomar en cuenta eso. Tenemos los acopios y la transferencia, que son las estaciones de transferencia, y tenemos el tema del aprovechamiento, ¿ya? Eh, Esto es importante tener en cuenta el tema del aprovechamiento y o el tratamiento. Habíamos visto en la caracterización de los residuos que tenemos diferentes tipos de componentes, orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces, el aprovechamiento justamente es aprovechar las condiciones que puedan tener los diferentes tipos de residuos para un fin adecuado. Por ejemplo, los residuos orgánicos pueden ser aprovechados de dos formas, tanto por vía aerobia o anaerobia. Aerobia para generar compost, ¿no es cierto? Como un estabilizador de suelos para fines agrícolas. El tema
Hola. Sí, sí, Lenin, parece que hubo un problema con tu conexión, pero ya vemos que estamos, sí, de nuevo. Ajá, Ya, ok. se paró la compartición de imagen también. Sí, continúa nomás, creo que ya estamos de nuevo bien. Ya, un momentito, voy a ponerla. Ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente estábamos viendo lo del aprovechamiento y tratamiento, me parece. Está Ya. ahí. Entonces, hablábamos de este tema del aprovechamiento de los orgánicos y la recuperación y aprovechamiento de los inorgánicos, que es lo que más se hace a nivel local, digamos, a nivel país, que es de la recuperación de todos los materiales inertes, todo lo que son empaques, plásticos, papel, cartón, vidrio un poco menos, tetrapago, los multicapas, todo eso, la actividad de los recicladores de base y ciertos sistemas municipales son lo que más se recupera, pero el aprovechamiento de orgánicos es bastante bajo, ¿no? Y luego de poder tener todas estas posibilidades de aprovechamiento, tener como última fase el tema de disposición final, que sería un relleno sanitario, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que hablamos inicialmente, y veíamos la foto del Inga, ahí están llegando todos los residuos. Entonces, ¿qué se hace? No se hace separación en la fuente, sí se hace un almacenamiento temporal, se realiza un barrido, limpieza, se realiza la recolección, hay una transferencia, pero no hay nada de aprovechamiento a niveles adecuados. Y lo que más se prepondera es el tema de disposición final con toda la problemática que puede existir. Entonces, ahí, o sea, nuestra legislación, nuestro marco legal nos permite, o más bien dicho, nos obligaría a tener todo este componente desarrollado, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos no se da así. Muchos municipios se limitan básicamente a tener la recolección, transporte y disposición final, y a veces no en un relleno sanitario, sino en un botadero a cielo abierto, ¿no? Aquí tenemos otros datos también de la gestión municipal en el Ecuador, por ejemplo, la separación a la fuente de los ciento, o sea, por ejemplo, si realizan separación en la fuente 69 municipios, 148 no lo hacen, ¿no? Entonces, y los que realizan no es que lo hacen en todo el territorio. Hay pocos municipios que siempre lo están manteniendo porque ya es algo que a lo largo de los años, o sea, ¿qué digo? Hace 20 años hubo bastante fuerte la tendencia a querer separar en la fuente y para reciclar. Y muchos municipios implementaron eso, pero todo su sistema de gestión no era completo, es decir, no había los procesos de aprovechamiento, pero sin embargo se quedaron implementados la separación. Y otros municipios tienen proyectos piloto, barrios o sectores que son únicamente los que separan, y por eso esa diferencia, ¿no? La recolección diferenciada, asimismo, 75 lo hacen de manera diferenciada, 142 no lo realizan. El tipo de disposición final, ¿cómo están operando? Hay botaderos a cielo abierto, 45 municipios, en celda emergente 75 y relleno sanitario 97. Aquí tal vez están con esa inquietud en cuanto a la celda emergente. A ver, más o menos hace unos 13 años, en el 2010, se creó o sea, pasó la competencia a nivel nacional para la generación de política pública y para el control sobre el tema de residuos al Ministerio de Ambiente, ¿no? Ahora Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero en el 2010 el Ministerio de Ambiente, antes la competencia la tenía el MIDUBI, el Ministerio de Vivienda. Cuando pasa esto, se crea el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, el PNGITS, que hace un par de años terminó su gestión y se creó otro que ahora se llama GRESI, que es Gestión de Residuos y Economía Circular Inclusiva. Tienen las mismas competencias, solo cambiaron de nombre. En ese caso, en el 2010 se genera el programa y se genera una fuerte actividad en cuanto a desarrollar proyectos de mejora en la gestión integral. Entonces, en esos años había muchos botaderos a cielo abierto y
se implementó o se desarrolló un acuerdo ministerial para el cierre progresivo de botaderos. En ese caso, en ese acuerdo se hablaba de una celda emergente como una infraestructura que nos permitía tener esa transición entre el botadero al relleno sanitario, ¿ya? Entonces, mientras se cerraba el botadero, había que aperturar una celda emergente hasta que el nuevo relleno sanitario, el nuevo sistema integral de residuos, esté diseñado y se pueda construir. Entonces, se tenía que, por norma, esta celda emergente tenga la capacidad para receptar residuos durante 2 años, ¿no? Entonces, por eso mismo, se tiene ese dato de que a nivel nacional, 97 tienen relleno sanitario, una celda emergente 75 y otros 45 municipios siguen con el tema de botaderos. Ahora, es importante tomar en cuenta una cosa que el relleno sanitario, si bien es cierto, es una infraestructura con toda la capacidad de poder minimizar los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque es una infraestructura técnicamente diseñada y construida, ¿no? Tiene sistemas de drenaje de agua lluvia, sistemas de drenaje de lixiviados, el sistema de drenaje de biogás, todo un sistema de impermeabilización, todo un sistema de vías internas, en teoría debe contar con un equipo mecánico de manera permanente porque los residuos ingresan el día y ese mismo día se tiene que disponer, conformar, compactar las celdas y cubrirlas con el cubrimiento de tierra o material pétreo que se disponga. Y esa operación permite que tanto la construcción, la operación en esas condiciones permite que sea un relleno sanitario, porque está minimizando la generación de lixiviados, el lixiviado que existe se lo tiene que tratar y se trata de controlar la emisión descontrolada de biogás, ¿no? Pero si es que alguna de esas características va perdiendo en el paso del tiempo, el relleno sanitario se convierte en un botadero. Y eso sí ha sido evidente en varias ocasiones, en varios municipios. Lamentablemente, todo esto depende de la gestión municipal, del interés político y también de la parte económica financiera que también los municipios pueden tener, ¿no? Por otro lado, también hablábamos de las ordenanzas para la gestión integral de residuos. Solo un 83% de los municipios cuentan con, bueno, es un porcentaje alto, pero todavía 37 no lo tienen, ¿no? Entonces, un poco ya como una breve vista de lo que pasa con la gestión en el país, nosotros estamos entrando, a ver, todo este tema de, por ejemplo, los modelos de gestión de residuos de 20 años atrás y más atrás siempre era con una visión sanitarista, es decir, apuntaban al tema de la salud pública, de evitar problemas de la salud, justamente la afectación a la población. Y entonces, todo es un modelo lineal, que todavía lo estamos replicando en mayor parte de los municipios, incluido Quito. Es decir, materias primas, fabricación, consumo, generación de residuos y disposición final, ¿no? Entonces, ahora toda esta tendencia que lógicamente nos ha forzado, las condiciones ambientales nos forzan a que podamos cambiar esa tendencia a implementar ahora un modelo de economía circular, que justamente es extraer, producir, recuperar y otra vez producir, recuperar, hasta que lógicamente haya un agotamiento de estas materias. Tampoco nada es infinito, ¿no? Entonces, todas estas materias primas, esa característica de las materias primas siempre también va a tener un ciclo, un número de ciclos máximo hasta cuando se agotan y se tiene que renovar. Pero lo que más se quiere es, con estos modelos circulares, es mantener el mayor tiempo posible en la circularidad todos estos productos, ¿no? Hablamos de la gestión integral de residuos sólidos, hablamos de la generación, el almacenamiento, el barrido, limpieza, la recolección, el tratamiento, reciclaje o el aprovechamiento, la transferencia y, por último, la disposición final, ya de lo poco que tendría que quedar de todo este tema. Y por eso hablamos de la jerarquización de residuos, que también está dentro de la normativa ambiental y que nos habla tanto, es
una pirámide o un triángulo invertido, de ir priorizando las cosas para justamente disminuir la cantidad de residuos y los impactos que pueda generar. Entonces, dentro de toda como hablaba en algún momento, todo el tema de la gestión integral es bastante amplio y tiene muchos actores. Nosotros como generadores, hay los generadores especiales, hay los organismos de control, hay los organismos que están a su cargo el servicio público, como el municipio, hay los recicladores de base, los gestores ambientales, entonces la comunidad en general, los que están cerca de los predios de donde están los sitios de disposición final o de aprovechamiento, que tienen afectaciones también directas. Entonces, hay muchas, la industria también, ¿no? La industria que demanda también los materiales. Entonces, todos de ellos debemos estar de una u otra manera, tener nuestra responsabilidad directa en cuanto a la generación y el manejo de los residuos sólidos. Entonces, si hablamos de la jerarquización, hablamos de la prevención, ¿quién está a cargo de eso? O sea, ¿en quién recae este tema? Es en el generador, en nosotros, en prevenir la generación de residuos. ¿No? En la minimización, ¿no es cierto? Con simples cosas como, por ejemplo, no usar tanto fundas plásticas, empaques, por ejemplo, la prevención también dentro de la política, también, y por eso hablamos también de la economía circular, lo que es producción, consumo y gestión de residuos, también, por ejemplo, entraría todo lo que es el ecodiseño de empaques para minimizar cantidades de residuos y todo, ¿no? El reuso, el reciclado, la recuperación y el aprovechamiento de todos estos materiales como materias primas o como también el tema de recuperación de energía, ¿no? Hay temas de incineración, pirólisis, que son tecnologías también bastante desarrolladas, que pueden ser también muy caras también para la realidad de Latinoamérica y por tanto también del país, pero claro, siempre hay que ir analizando esas posibilidades. A veces hay mucha, como decir, satanización de este tema, porque claro, se habla mucho de la incineración, de las emisiones. Lógicamente, hay que tomar en cuenta todo eso, pero a veces también pueden ser opciones tecnológicas bastante útiles para ciertas cosas. Lo que sí es importante es tener, lógicamente, tener una mayor recuperación, tener la participación activa de todos los actores, especialmente, por ejemplo, los recicladores de base. Yo creo que ellos son un actor importante para la recuperación y también para generar ingreso también para ellos, es un trabajo que lo realizan hace mucho tiempo, hacer un aprovechamiento máximo de la parte orgánica, que es la mayor cantidad de residuos que están generando, y de pronto, si en ese residual de residuos que nos siguen teniendo, hay algo aplicable en el tema de recuperación de energía, también podría ser válido. Entonces, y con todas estas acciones, poder tener ya prescindir de un relleno sanitario en lo más mínimo. ¿Ya? Es decir, que el relleno sanitario debería ir ya a las cantidades de residuos, o más bien dicho, desechos, que ya no los podemos usar, ya no los podemos aprovechar. Y con esto podemos minimizar esta cantidad de residuos o de botaderos que están distribuidos en todo el territorio. Y lógicamente una disminución de pasivos ambientales, ¿no? Más o menos en el Ecuador se aprovecha alrededor de un 4% de todos los residuos generados. Siempre predomina el tema del plástico, cartón, papel, vidrio, la chatarra, y todo esto son manejados a través de todas estas cadenas industriales que prescinden de estos materiales. En el tema de orgánicos es bastante bajo, no es o sea, no es muy implementado proyectos de gran envergadura, ¿no? O sea, hay cosas muy marginales, digamos, por ejemplo, hay temas de compostaje, lombricultura y bocachi. Por ejemplo, hablamos arriba del tema de que hay municipios que hacen separación en la fuente, pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, que dentro de todos los residuos también hay residuos peligrosos, que justamente no hacemos una buena clasificación y dentro de estos pueden ir baterías, medicamentos caducados y otro fin de insumos de limpieza y cosas así, que puede estar contaminando a los residuos. Entonces, todos los residuos orgánicos que están ahí en toda esta funda, digamos así, que querramos dividir y separar y poder compostar, ya se contaminan y entonces no son tan susceptibles de ser compostables o aprovechados para poder tener fines agrícolas, digamos así. Entonces, todos estos proyectos, por ejemplo, aquí dicen
tenemos los diferentes municipios que hacen aprovechamiento de residuos. La mayoría de ellos tienen procesos de compostaje puntuales y sobre todo que han sido enfocados, por ejemplo, a residuos provenientes de mercados. Entonces son proyectos que tienen compostaje de 1 a 2 toneladas diarias. El que más composta es el municipio de Cuenca, que alrededor están compostando como 40 toneladas al día, que es lo que más se ha podido evidenciar en el país. O sea, no hay proyectos de mayor dimensión que esos, ¿no? Em, entonces, hay muchas cosas que ir viendo que se puedan ir evidenciando como problemas que pueda tener la gestión municipal. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar un poco a poco el tema de la gestión? O sea, tenemos que mejorar el marco normativo. No tenemos una ley de residuos. Las especificaciones técnicas en cuanto a la gestión integral son muy limitadas. O sea, no hay una estandarización de la normativa para poder justamente hacer un adecuado seguimiento de la gestión de los diferentes municipios que puedan ir generando este manejo, ¿no? Lógicamente el tema del fortalecimiento institucional a través tanto del organismo de control, que es el ministerio, el fortalecimiento de los municipios, en toda la parte técnica, financiera, ambiental, social, fortalecimiento para desarrollar adecuadamente este tipo de sistemas. La sostenibilidad financiera, lamentablemente, este es un tema muy, muy delicado porque, claro, estos sistemas para que funcionen, para que implementar todo un tema de tecnología, el tema de la recolección, todo esto se necesita recursos y bastantes recursos. Y no está determinada en muchos municipios una tasa adecuada por el servicio. Otra vez voy a ese tema. Uno solo es consciente que ponen la funda en pie de vereda a la entrada de la casa y no saben qué pasa después. Pero está atrás de eso el funcionamiento de los camiones recolectores, las estaciones de transferencias, el mismo relleno sanitario. Y si hay estos sistemas de aprovechamiento, todo eso eleva los costos de la gestión y del manejo de los residuos. Y entonces, los ciudadanos no tienen conciencia de eso, no tiene la conciencia de pagar ese servicio. Claro, tenemos la conciencia de pagar el agua, la luz, porque claro, lógicamente si no pagan, nos cortan el servicio y nos vemos en apuros, pero no estamos conscientes de pagar otro servicio que no es visible. Entonces, eso es importante tener en cuenta que los municipios tienen que tener un sistema tarifario adecuado a lo que sus requerimientos lo demandan. A eso está bien atado el tema de la educación ambiental. O sea, todo un sistema de educación ambiental que justamente permita o que logre que la ciudadanía tenga esa conciencia ambiental para el manejo de los residuos y que con eso diga, sí, sí, esto me cuesta y tengo este servicio también que veo que el municipio maneja bien esto, entonces estoy dispuesto a pagar tanto. Entonces, la educación ambiental puede fortalecer ese tema en cuanto a los problemas. El fortalecimiento del reciclaje inclusivo, la incorporación de tecnologías para el tratamiento y reciclaje, como habíamos hablado del tema también de recuperación de energía, la implementación de mecanismos REP, que es la responsabilidad extendida del productor. Es decir, por ejemplo, hay muchos productores, por ejemplo, digamos, Coca-Cola, digamos, Pepsi, digamos, todas las industrias grandes que tienen empaques, botellas, ¿no es cierto? Son responsables, ponen un producto en el mercado que está envasado en ciertos empaques o botellas, pero ya la población consume eso y descarta el empaque. Entonces, los mecanismos RED hacen que esta responsabilidad, por eso es responsabilidad extendida, es decir, que la industria que pone un producto en el mercado sea responsable también del retorno de ese residuo generado a la cadena industrial. Entonces, eso es importante tener en cuenta la implementación de estos mecanismos. Y eso está muy fuerte vinculada a la ley de economía circular y el reglamento que les comentaba que fue promulgado recientemente. Impulsar la separación en la fuente, la valorización de residuos, que justamente es integrado a la educación ambiental y a la conciencia ciudadana, ¿no? Eliminación de los pasivos ambientales, eliminar los residuos, los rellenos sanitarios que
no estén en esa cantidad y en ese nivel de impacto que pueden tener, ¿no? Entonces, claro, tenemos la propuesta de economía circular en el país, está trabajando en ese tema y ya se promulgó la ley de economía circular. Siempre hablamos de la producción, consumo y la gestión de residuos. La producción, lo que les decía, el ecodiseño, la simbiosis industrial, es decir, que una industria, su residuo le puede servir a otra, la logística inversa, que justamente es estos mecanismos de retornar lo que se está generando, la remanufactura de los productos, como ejemplos en tema de producción, el consumo, las compras públicas privadas sostenibles, iniciativas ciudadanas, la educación, la sensibilización, el consumo responsable, ¿no? Y en cuanto a la gestión, es el aprovechamiento y el reciclaje inclusivo, la red como tal. Pero todo esto tiene que estar fuertemente determinado con políticas públicas y financiamiento, ¿no? Bueno, tal vez esto tal vez adelantémoslo para no estarlo leyendo, pero les invito a que vean la Ley Orgánica de Economía Circular. Ahí los principios, hay la coordinación, integración, el que contamina paga, la inclusión, la jerarquía y el manejo de los residuos, de eficiencia, participación, todos estos principios precautorio, preventivo, la progresividad también. Por ejemplo, no podemos ir de una a querer retornar el 100% de lo que se está generando, sino progresivamente tener metas en el tiempo, la protección del ambiente y la salud pública, reducir impactos, transparencia y acceso a la información. La información, la data siempre nos permite tener estrategias para implementar cosas nuevas, la trazabilidad de los productos, valorización de los residuos, el principio de la cuna, antes era de la cuna a la tumba, pero debe ser de la cuna a la cuna para promover el tema de la circularidad, la industrialización de residuos, ecodiseño, producción limpia. Asimismo, se desarrolló el libro blanco de economía circular, que básicamente es como la planificación estratégica que debería el país desarrollar para ir contribuyendo a la economía circular, ¿no? Hay también hay ejes principales como la política pública, el financiamiento, la producción sostenible, el consumo responsable y la gestión de residuos. Es importante que eso también lo tengan en cuenta, lo puedan ubicar y leer. Eh, Básicamente, rápidamente para avanzar, hay la Red Nacional de Recicladores. Bueno, aquí quería entrar un poco a ciertas cosas que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, el tema de los recicladores, como digo, son básicos en la gestión integral de residuos. Ellos son los que recuperan, ellos tienen como eslogan, limpiamos el resto del mundo con nuestras manos. Eh, Aproximadamente en el país trabajan 20.000 recicladores de base. Solo el 8% está asociado a la RENARE, es decir, que hay mucha informalidad. La RENARE lo que quiere es tratar de lograr condiciones dignas del trabajo de los recicladores. Ellos buscan la asociatividad y que con esa asociatividad, esa fuerza organizativa, puedan lograr cosas adecuadas. Ellos han logrado muchas cosas. Ellos tienen su unidad de negocios, han podido lograr ciertos acuerdos con el ministerio, acceder directamente a las industrias para poner sus residuos, pero hay muchos recicladores que siempre están en la informalidad y siempre están en esa cadena que básicamente siempre están en la última parte del eslabón de la cadena comercial y siempre son los más afectados. El 60% de los recicladores son mujeres, una edad promedio de 45 años, y sobre todo el tema de los ingresos, ¿no? El ingreso, imagínense, los ingresos por reciclador asociados llega a $218, mientras los no asociados a 188. Ahí se ven las diferencias. Pero sin embargo, todavía falta ir cubriendo esos costos que ellos, los costos asociados que ellos evitan a todos los otros eslabones de la cadena de gestión de residuos, ¿ya? Bueno, como decíamos, hay muchas mujeres en RENAREC. También está la iniciativa regional para el reciclaje inclusivo, que forman, o sea, ahora se llaman Latitude, ¿no? Pero claro, es una unión entre el BID, Avina, la Red Nacional Latinoamericana de Recicladores, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé. eh, Creo que hay otras firmas adicionales a estas, creo, pero todos ellos están colocando los recursos para que el reciclaje inclusivo tenga su desarrollo adecuado, ¿no? Y bueno, hay algunos otros temas. Hay muchos municipios que se manejan adecuadamente en el país.
O sea, hay de las dos lados. Hay municipios que tienen una gestión muy buena, caso, y yo creo que a la cabeza está el municipio de Cuenca, a través del EMAC, que es una empresa pública que ya tiene más de 23 años, que ha desarrollado una gestión. Bueno, si hay oportunidad en otra ocasión de poder presentar más información, podría ahondar el tema de Cuenca, pero ellos son los que tienen la gestión adecuada, la mejor creo que yo me atrevería a decir a nivel nacional. Pero hay también ejemplos como la mancomunidad. Otro modelo de gestión puede ser la mancomunidad, es decir, unir varios municipios para que esas economías de escala, es decir, un municipio gasta $100,000 al mes en residuos, al unir y con una generación baja, digamos, el costo unitario por manejar los residuos es alto al tener un municipio pequeño, pero si unen esfuerzos y territorialmente pueden unirse, esas economías de escala pueden mejorar la gestión, ¿no? Uno de los casos de esta mancomunidad, que es la mancomunidad del mundo del pueblo Cañari, que está Cañar, Biblián, el Tambo Suscal en el Cañar. Ellos manejan alrededor de 26 toneladas al día, pero tienen procesos muy adecuados en cuanto a la recuperación de materiales. Ellos tienen recolección diferenciada, tienen también procesos de compostaje. El Cantón Morona también tiene un muy buen sistema de tratamiento de orgánicos a través del compostaje. Tienen ciertas variaciones en cuanto a los métodos. Ellos tienen un método Takakura, que es un sistema también en cuanto a la disposición de las camas, la inoculación de los sustratos y tienen ciertos beneficios, ¿no? Aquí hay unas fotografías de Cantón Morona. Y también hay, por ejemplo, digamos, hay iniciativas locales, por ejemplo, en este caso el Fondo Ambiental hace un par de años, o sea, estos modelos integrales pueden también ser adaptados a territorios más pequeños, como por ejemplo el barrio San Enrique de Velasco, que es acá en el norte de Quito. Ahí se implementó un modelo de gestión participativa, tanto con los moradores, como los recicladores de base, a través de un eje principal que fuera la capacitación. Ahí se implementó todo este tema se hizo una como caracterización de cómo están ellos generando sus flujos de residuos para ver cómo poder implementar un modelo tanto de aprovechamiento de inorgánicos como de orgánicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en los inorgánicos implementaron este tipo de contenedores. Se aprovechó, por ejemplo, materiales reciclados. No sé si ustedes han visto el reciclaje del Tetra Pak, el aprovechamiento el Tetra Pak tiene tres láminas, ¿no? Una de cartón, otra de aluminio y otra de polietileno. Y las cartoneras sacan toda la fibra de cartón, pero la fibra vegetal, pero se queda estas dos fibras, la lámina de polietileno y la de aluminio. Entonces, este material que se denomina polialuminio sirve para hacer un tipo de aglomerado, no sé si ustedes lo han visto, y estos contenedores son fabricados así. Entonces, ahí la gente justamente separa en sus casas y dispone ahí los materiales y los recicladores son los que van a estos sitios a recoger todo este material. Por otro lado, la parte orgánica, en cambio, ahí se implementaron composteras en los domicilios para el aprovechamiento de los orgánicos, ¿no? Entonces son soluciones que se pueden ir generando, ¿no es cierto?, a través también de la difusión, como yo hablaba, ¿no? Uno de los ejes para ir mejorando es la educación ambiental, pero el tema tiene que ser permanente. O sea, ha habido muchos casos que es más como digamos, entre comillas, la novelería. Dicen, bueno, vamos a separar los residuos, comienza la campaña y funciona 3 meses, 4 meses, pero después puede decaer. Entonces, el tema es tener ese incentivo a través de la educación. Por eso los modelos de gestión municipales deben contar con esto súper importante para poder lograr esto en el tiempo. O sea, todos los países de Europa, Asia o Norteamérica, donde también tienen sus problemas, lógicamente, pero que tienen su gestión más desarrollada. No es que de la noche a la mañana fue ese cambio, o sea, tener ese nivel de segregación por tipo de materiales contenedores, lógicamente les llevó
les llevó décadas implementar. Entonces, pero tenemos que ir trabajando en este tema, ¿no? Asimismo, por ejemplo, otro tema, otra experiencia de Tulcán también tiene un sistema de separación en la fuente, recolección diferenciada y con estas campañas de educación, ¿no? Bueno, eso es lo que básicamente así rápidamente podría comentarles. Yo creo que podríamos ir ahondando en los temas en otra oportunidad, porque como yo decía al inicio, es bastante amplio este tema. Claro, claro, es bastante amplio. Sí, muchas gracias, Lenin, por tu explicación, súper, súper interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Lenin. Estamos aquí también con Daniela, que se nos unió ya a la charla. No sé si alguien, chicos, tienen alguna pregunta. Bueno, la verdad yo sí tenía una. Tenía Sí, anotado, bueno, aquí algunas cosas. Entonces, yo quería preguntarte sobre si es posible tener una gestión sustentable, digamos así, económicamente, que no se podría hacer público, privada, porque yo he visto siempre que hay muchas personas, los recicladores de base, por ejemplo, viven del reciclaje y se ve que sus recursos los sacan de ahí. Pero ¿por qué no pueden empresas, tal vez, como decía, público-privadas, tener una gestión sustentable económicamente? Porque lo que vemos nosotros es que el sistema de recolección, como tú decías, que me parece que es el más costoso, es a lo que nosotros nos cobran las planillas a veces del agua, me parece que es donde se cobra justamente la parte de recolección. Entonces, ¿puede haber esta gestión, digamos, sustentable económicamente? a ver, sí, lo que pasa es que el análisis tiene que ser bastante profundo en cuanto a una cosa la parte financiera y otra parte un análisis económico, ¿ya? Entonces, Ujú, nosotros hablamos así linealmente, digamos, el municipio tiene ciertos gastos eh, dependiendo de su nivel de gestión, ¿ya? Por ejemplo, Quito tiene recolección, tiene barrido, tiene transporte, transferencia y disposición final, ¿ya? Entonces, eso tiene un nivel de gasto. Hay otros municipios ujú, que solo tienen recolección, transporte, no tienen transferencia y tienen un botadero a cielo abierto o tienen un relleno ujú, sanitario pequeñito, ¿ya? Entonces tienen un diferente nivel de gasto. Sin embargo, a ese nivel que tienen, siempre existe un déficit o un nivel de subsidio por parte de los municipios porque su política de siempre no fue priorizar este sector. ¿Ya? Entonces, normalmente, claro, ¿cómo recuperan la mayoría de los municipios? Dicen, bueno, voy a aplicar a un porcentaje del consumo de la energía, ¿ya? Que es lo que la ujú, mayoría de los municipios lo realizan. Al hacer esto, no es técnicamente definido lo que necesitan recuperar. Porque un ujú, análisis ya más adecuado es decir, yo cuánto estoy gastando en recolección, cuánto estoy gastando en mi relleno sanitario o cuánto estoy gastando. Entonces, hemos visto en algunas oportunidades, en algunos estudios, que los subsidios están alrededor del 60, 70, 80%. Es decir, que solo están recuperando un 20%. ¿Ya? Ahora, si es claro, que no sé. queremos implementar Ahora, si que queremos implementar una recuperación máxima de los residuos, recuperar e implementar este tipo de proyectos, como son compostaje, como son estas plantas de recuperación, que además de la actividad de los recicladores, ¿no es cierto? Realicen, también se pueda realizar una mayor recuperación a través de estos sistemas, lógicamente esos costos se van a disparar. ¿Ya? Entonces, claro, va a haber ciertos ingresos por las ventas de los materiales. A veces siempre dicen, bueno, vamos a implementar esto, ya con la venta de los materiales vamos a cubrir los costos. Eso es mentira, no se va a cubrir, ¿ya? Pero aquí lo importante es definir una cosa. Primero, que todos esos ingresos sean mejores. ¿Cómo logras eso? Primero, hacer un adecuado estudio de esa tarifa. Lógicamente, ¿qué es lo que pasa? Te voy a poner un ejemplo.
eh, hay municipios que pagan $1 por usuario, por predio, y la tarifa adecuada es $5 o $6. Lógicamente, políticamente eso no es adecuado. Entonces, debe haber un tema de progresividad en cuanto a mejorar esa tarifa, ver otros costos asociados. Por ejemplo, tienes costos, por eso te decía que era un análisis económico, porque hay costos asociados, como evitar ya tener un sitio de disposición final. Hay también costos que se evitan, por ejemplo, costos de enfermedades. Hay costos evitados en la operación de bebidas, costos que dentro de ese ejercicio va a haber beneficios, pero claro, monetariamente no lo van a tener, pero estás evitando. Además, por ejemplo, cuando implementas procesos de compostaje o de aprovechamiento de orgánicos, también estamos evitando emisiones. Entonces, esto dentro de los mercados de carbono también podríamos tener ciertos beneficios al poder calificar esto. Entonces, todos esos análisis pueden, a más de una tarifa adecuada, ingresos por otros sistemas de venta de materiales, ingresos por el tema de venta de carbono y los costos evitados y en un balance general, todo se puede estar más sostenible. Pero esa visión no lo tiene la mayoría, principalmente las autoridades. Entonces, hay mecanismos para poder hacer esto sostenible. No sé, Lenin, si nos puedes escuchar. No sé si nos puedes Sí, escuchar, si me escuchas. sí, sí, sí. Sí, parece que sí, porque hay un problema aquí con la propuesta, pero me parece que algo pasó. Sí, hay una interferencia. Sí, hay una interferencia. No te escucho. Espérame un segundo, voy a ver si se puede resolver el problema. Ok. Sí, tú sí nos escuchas. Sí, pero les veo entrecortado. Mm, Se frisa. ajá. ¿Ahí? Espérame un segundo ya. No puedo, esto no es serio. No. ¿Sí me escucha? Ok, no sé, Lenin, ¿me escuchas ahora? Sí, ahí Me les parece que escucho. se haga con otro nombre, pero bueno, no hay problema. Aquí estamos. Creo que ahora sí me Sí, escuchas, ¿no es cierto? sí, correcto. Sí, disculpa, sí, sí. Lo bueno es que avanzamos a escuchar tu respuesta sin problemas, ajá. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta adicional que quiera hacerle a Lenin. Chicos, chicas. Ok, listo. Entonces creo yo que eso sería todo por la charla de hoy día. Lenin, te agradecemos mucho por tu predisposición, también por tu conocimiento. Aquí en realidad ha sido súper interesante y muy importante la charla que nos has dado. Te quedamos muy agradecidos aquí desde los podios. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Siempre esperamos estarte invitando a que nos ayudes, sobre todo con tu conocimiento y tu aporte que puedes dar justamente a este estudio que hacemos y también aquí como academia también. ¿Ok?
Ok, listo, sí, muchas gracias por la invitación y como digo, o sea, la temática es bastante amplia, ¿no? Y cada cosa podríamos profundizarlo mucho. O sea, entonces, por eso mismo, si es que algún momento hay oportunidad de que algún tema relacionado a este tema de la gestión de residuos lo podamos hacer, con gusto. Listo, listo, Lenin, muchas gracias y muchas gracias también a los estudiantes que nos han acompañado. Bueno, estaban conectados muchos más, pero parece que se han ido desconectándome, creo que es por el horario, pero igual, muchas gracias. Y Igual, un gusto a todos. igual este evento está grabado, entonces ellos seguramente lo van a volver a revisar. Justo salimos de una premiación que estaba relacionada con reciclaje, te había comentado. Nuestra carrera, Tecnología Superior de Agua y Saneamiento Ambiental, está muy involucrado con procesos de recolección de residuos sólidos, reciclaje, entonces estuvimos en esa premiación, seguramente por eso algunos se desconectaron, pero ellos seguro van a ver la grabación de este video. Te agradezco mucho, Lenny. Fue un gusto, Daniela. De verdad, muchas gracias el espacio y bueno, pues en cualquier momento podemos retomar. Ok, Gracias. muchas gracias, un gusto a todos y que tengan una excelente tarde, un buen día. Muchas gracias. Gracias, que Hasta pasen luego, que bien. pasen Hasta bien. luego. Hasta luego.